¿Cómo están mis hermanos? Es un gozo el volvernos a encontrar. En esta oportunidad, siguiendo con los encuentros del Señor Jesús, vamos a ver un encuentro extraordinario que el Señor Jesucristo tuvo en la región de Gadara. Por eso quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, versículo 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaban mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y salieron aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en las ciudades y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado de los demonios y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron lo que habían visto, cómo había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuese de sus entornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Debemos recordar que Jesús venía de una noche muy agitada. Habían enfrentado con sus discípulos una gran tempestad. Él les mostró cómo el mar y los vientos le obedecen, y que Él tiene el control y el poder sobre ello. Pero ellos aún, con un corazón incrédulo, se preguntaban: ¿quién es este? ¿Quién es este al que el viento y el mar le obedecen? De esa manera el Señor Jesús les estaba llevando a un encuentro aún más grande que ese, que era el encuentro con las fuerzas del mal, con las fuerzas espirituales de Satanás. Jesús les estaba mostrando que Él tenía el poder sobre todas las fuerzas, y Él quería que ellos realmente entendieran quién era Él en realidad. Jesús llegó a esa región de los Gadarenos. Gadara era una ciudad que formaba parte de Decápolis, 10 ciudades literalmente, ¿no? Y estaba aproximadamente a 9 kilómetros al sudeste del mar de Galilea. Antiguamente esta región al oriente del mar de Galilea había formado parte de la tierra que Moisés les dio por heredad a la media tribu de Manasés, a la de Rubén y a la de Gad. En los tiempos de Jesús
aunque los judíos estaban esparcidos por todas partes, esta región era habitada por gente gentil. Los que vivían mayormente eran gentiles. Era gente que llevaba una costumbre, una cultura completamente diferente. Ellos llevaban la costumbre, la cultura y los dioses griegos. Es por eso que tenemos que entender que estaban apacentando cerdos en aquel lugar, lo cual ningún judío lo haría, porque para ellos les era prohibido. Es más, era abominación para un judío el relacionarse con los cerdos. Es así que a través de esta hermosa historia, Jesús estaba cumpliendo con el propósito por el cual Él vino a este mundo. Jesús vino al mundo para buscar lo que se había perdido. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, en el verso 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así como el Señor Jesús vino a una región de manera intencional y salió de la barca para entrar en un lugar donde la gente que vivía era gente gentil, gente pagana, pues Él fue para mostrarle a sus discípulos, porque quizás ellos no irían, porque quizás ninguno de ellos iría por los prejuicios que tenían con la gente de aquel entonces, porque el gentil para el judío era lo peor, era algo que no podían ni siquiera tener relación y contacto con ellos. Eran considerados lo más bajo que podía existir en aquel tiempo. Pero es así que el Señor Jesús los lleva a aquel lugar. Y es por eso también que nosotros podemos ver que podemos llevar la palabra de Dios a otras personas. De manera intencional, quizás en esta oportunidad no podemos salir de nuestras casas, pero podemos orar. No podemos ir a lugares, pero podemos orar por esos lugares, por esas personas que viven en esos lugares. No podemos llegar a ellos, pero podemos llamarles, podemos llamar amigos, amistades, a familiares. Podemos llamar a aquellas personas con una palabra de aliento, con una palabra de consuelo. Podemos llamarles, podemos darles textos bíblicos, mensajes de la palabra de Dios que le den esperanza de vida eterna. Podemos ir donde otros no han llegado todavía. En segundo lugar, el Señor Jesús vino para dar paz y libertad a los oprimidos. Él entró en una región, en un lugar donde realmente había una gran necesidad. Sí, Él vino para dar paz al afligido, al angustiado y libertad a los cautivos. Dice que este hombre vivía en cámaras que eran excavadas en las laderas de las rocas en las afueras de la ciudad. Nadie podía controlarle, nada podía sujetarle. Este hombre no tenía paz. Dice que día y noche andaba dando voces por los montes y los sepulcros. No encontraba paz. El Señor Jesucristo dijo que Él ha venido para darnos paz. Pero este hombre no podía experimentar eso, porque Él no tenía control de sí, sino que más bien Él se hería a sí mismo con piedras, dice la palabra del Señor. Cuando este hombre vio que Jesús venía, dice que corrió y se postró delante de Él. Se arrodilló delante de Dios, reconociéndole por su nombre, reconociendo que Él era Dios, el único Dios verdadero. Dijo: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Ese era un título que los judíos le daban en aquel tiempo al único y verdadero Dios. Y el demonio lo sabía. La palabra de Dios dice que los demonios también creen y tiemblan. Estos demonios que controlaban a este hombre fueron y se postraron delante del Señor Jesucristo. Aquí ocurre lo extraordinario. Jesús le pregunta su nombre.
no porque él quisiera saber el nombre para poder expulsar a los demonios fuera de este hombre, sino simplemente para mostrar la magnitud de lo que realmente había en la vida de este hombre. Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le responde, Legión nos llamamos porque somos muchos, dice el demonio. Una legión en aquellos tiempos, según estudiosos, dicen que eran más de 4.000 personas. Una legión romana formaban 4.200 personas de infantería, sin contar los de caballería. Imagínense cuántos eran estos demonios. Entonces los demonios le rogaban diciendo, por favor, que no les dejara salir de aquel lugar. Y les pidieron que habían unos cerdos que estaban paciendo en aquel lugar y le dijo, danos permiso de entrar en aquellos cerdos. Y el Señor les permitió que fueran a esos 2.000 cerdos, los cuales se precipitaron y cayeron por una ladera al río y se ahogaron. Cuando esto ocurrió, los hombres que cuidaban los cerdos salieron huyendo y fueron por el campo y por la ciudad contando lo que había sucedido. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, estas sus cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo es el único que nos puede dar paz, es el único que nos puede dar libertad. El Señor Jesucristo es el único que realmente puede liberar cualquiera sea la opresión, aflicción o dificultad o cosa que el hombre pueda estar pasando. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 36, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mi hermano, usted tiene la oportunidad de poder llevar palabra de consuelo, palabra de esperanza, palabra de libertad. Usted tiene la oportunidad de compartir con otros el mensaje de Cristo, el que libera al hombre de la esclavitud del pecado. Usted puede hacerlo a través de un mensaje, a través de una llamada, a través de una oración. Él vino a buscar lo que se había perdido. Vino a dar paz y libertad a los cautivos. Pero en tercer lugar, Él vino a transformar lo vil y lo menospreciado del mundo. La palabra de Dios dice en 1 de Corintios, en capítulo 1, versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es. Dios vino para cambiar, para transformar la vida de los hombres. No importa cuán bajo haya caído el hombre o cuán atrapado se encuentre por el poder maligno de Satanás, Jesús no tiene, Él es el poder para cambiar y transformar vidas. Jesucristo es el que cambia y transforma vidas de personas que desean ser cambiadas. Cuando la gente vino a ver lo que había ocurrido, vio cómo ese hombre que estaba endemoniado estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Y la gente se atemorizó y le rogó al Señor Jesús diciéndole que se fuera de aquella región. Un endemoniado es un ejemplo extremo de lo que la fuerza satánica puede hacer con las personas que han caído tan bajo el dominio de Satanás. Pero la dignidad más grande que puede experimentar un ser humano es ser que su cuerpo se convierta en el templo del Espíritu Santo. Es ser lleno, es ser controlado, es ser transformado por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Esa es la más grande experiencia que un hombre puede tener. Jesús vino con su poder para libertar, para transformar, pero sobre todo para poder controlar nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. En cuarto lugar, Jesús vino para hacernos parte de su misión.
Él vino a mostrarnos el camino que nosotros debemos seguir. Cuando el Señor Jesús estaba retirándose de aquel lugar, subió a la barca, el endemoniado, aquel hombre que había sido endemoniado, vino a él rogándole que le dejara ir con él. Pero el Señor le dijo no. Le dijo que fuese a los suyos, que fuese a su familia, a sus parientes, y contara cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y cómo Dios había mostrado su gloria y su poder. Este hombre dice que fue a los suyos y en toda Decápolis comenzó a hablar y a contar de cuán grandes cosas Jesucristo había hecho con él. Amados hermanos, el Señor nos manda a cada uno de nosotros también a que podamos llevar su palabra, a que podamos ir y compartir su mensaje. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo se acercó y les habló diciendo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha enseñado. Y Él dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesús nos ha desafiado a poder ser parte de su obra. Amado hermano, yo te animo a que tú puedas unirte al equipo del Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga.